José Martes con arte, Gabriel de cuarto B y Hugo de cuarto A con cine. ¡Cine! Cuando queráis. Tienes que pasar. Perdón. Al principio los hermanos Lumière fueron los primeros en crear los primeros cortometrajes y bueno, a finales del siglo XIX y bueno, y hicieron varios cortometrajes. Y al principio eran mudas, ¿no? Sí, al principio no tenían sonido porque aún no se habían desarrollado tanto como para tener sonido. Y en el 1927 fue la primera película sonora. Que lo pone. Vale, seguimos. Al principio las películas y cortos eran en blanco y negro. Pero luego las hicieron en color, ya que el cine era más avanzado. Bueno, se hacían en fotogramas, que iban sacando muchas fotos Cuéntaselo a ellos. y luego las ponían seguido y hacían una imagen con movimientos. Sí, un vídeo, como si fuera Al un poner vídeo. muchas imágenes seguidas, Hacían un parecía vídeo. que se movía. Parecía que se movía, pero sacaban una foto así, otra así, y luego lo ponían seguido y hacían animaciones. Y aquí ponían la cinta que tenía todos los fotogramas y daba vueltas mientras con un foco le enfocaba para que se viera en la pantalla grande. Los primeros cortos fueron Charles Chaplin, la llegada del tren y el viaje a la luna. bueno, que también hay muchos otros, pero estos son ejemplos de Y los aquí más hay famosos. ¡oh Dios, vaya luna! Charles Chaplin, a la espera del tren y el viaje a la luna. Y como el cine era era como la leche, imaginaros, si Ahora a vosotros os parecerá una cutrada, pero eso en la época era una revolución. de hecho la llegada del tren, todos cuando vieron llegar al tren que eso se sorprendieron porque parecía que iba a salir de la pantalla. ¿Era tan realista? No. El botón. Y luego las primeras películas en Technicolor, bueno, esa fue una de las primeras películas en blanco y negro y esta una de las primeras en color. El mago de Oz y el cantante de jazz. Luego la edad de oro del cine se refiere a las películas que se hicieron en Hollywood hasta los años 60. Que es un ejemplo King Kong y lo que el viento se llevó, que va sobre la guerra civil de Estados Unidos, de América. Y luego el cine era de animación, que por ejemplo las películas de Disney como Blancanieves y los 7 enanitos, y ya empezaban a ser un poco más largas. más largometrajes, o sea, las Y películas. porque iban como avanzando. Al principio eran sin sonido y en blanco y negro, y luego fueron siendo más largas hasta como es ahora. con sonido y fueron añadiéndole Y el más. cine actual es mucho más tecnológico. Por ejemplo, ahora hay temas determinados de contar historias o mezclan muchas cosas. Antes eran de una sola cosa y ahora son de muchas. Y por ejemplo, antes se hacían por fotogramas, como yo dije, Y ahora que se ya hacían con esta bobina. Y ahora ya es todo digital, o sea, lo hacen todo... Ya bueno, no es van sacando fotos, no es poco a poco van sacando fotos, sino que ya cogen una cámara de estas y empiezan a grabar. Y ya está. Muy bien. y preguntas de todos, ¿Preguntas o algo? ¿Alguien? ¿Dónde buscasteis tanta información? Pues
La mayoría me las sabía y yo, él, yo porque mi pero madre, algunas cosas también las Sí. buscamos. por ejemplo, como mi madre trabaja en el cine, ya sabía yo más. Se completa la presentación. ¿Y no hay ninguna pregunta de nadie? Yo tengo una. Tú. A ver, ¿vosotros me podríais decir algún director de cine de esa época o alguna película que hayáis visto de esa época de las mudas? ¿Habéis visto alguna? Yo- ¿Alguna que os guste? yo sí, ¿Algún título de alguna película muda que os guste? Sí, Él y yo de pequeños no nos acordamos mucho, pero vimos la llegada del tren. porque de hecho si buscáis en internet Os aparece porque- ya. O sea, ¿nos recomendáis que veamos esa? Sí, Sobre todo, también está grabado cómo reaccionaron las personas cuando llegó el tren. Cuando vieron el Claro, tren. porque- Todos asustados porque... claro, porque eso era la primera vez que se hacía, entonces ¿Y sabéis algún actor de cine mudo famoso que hayáis visto alguna peli y que nos lo recomendéis? Charles Chaplin. Pues, Charles Chaplin, que bueno, Aunque por así decirlo no es que sea mudo, porque yo vi alguna en la que hablaban. sí, bueno, eso ya son más modernos, pero ¿Nos recomendáis a, Sí, Charles Charles Chaplin? ¿Cómo es lo llegada que del decíais de la llegada del tren? ¿Cómo podemos buscar? pues buscáis la llegada del tren. ¿Cine y- mudo? No, yo creo que Real. si buscas la Si llegada del pones tren... la llegada del tren te sale. Del... Yo lo escribo yo. No. Del tren, sí, ya aparece. La llegada del tren. Uy, ahí le llega el tren. Dale vídeos. No, no. La llegada del tren. Lumière, pon Lumière. Abajo. Tienes la primera. No, la primera. La llegada del tren a la estación. Lumière. 1895. A ver, pon Al otro. un cachito, a ver. No ves, dura 52, 50 segundos. Bueno, pero será un ejemplo, ¿no? A ver si vemos la No, no, es lo que duraba, sí, duraba. antes eran muy, muy cortos. Porque, claro, era la primera vez que se hacía. Y tardaban mogollón. Porque tenían que sacar foto a foto a foto. una cosa, ahora hay una película. No, bueno, no está en... No tiene sonido. Claro, son fotos y ponen Si os fijáis, fotos seguidas. la cámara se movía un poco, porque al ser así todas las imágenes seguidas, algunas se movían. Claro, y si te fijas, cada imagen se corta y se corta. Mirad los trajes de la época. Es como hacen un movimiento, se corta, ponen otro, se corta, se ponen otro, así seguido. Qué comodidad. Claro, porque al sacarse así, se hacía cortes, no Y va si os todo fijáis en seguido, alguna hace imagen, cortes. se ven como algunas cosas como que... Cortadas. Y cuanto más rápido saca las fotos, más lento es la imagen. ¿No? No, eso no tiene nada que ver. Ahora hicieron una Cuantas película. más fotos, ¿no? Porque ellos las Parecidas. sacan así en una cadena, ¿no? Como en una cinta. Entonces, la ponen aquí, esto lo hacen rodar en una máquina, la iluminan y se proyecta la imagen. Es muy fácil, lo pones, le das mucha velocidad, pones así Una sí, tenía que estar en velocidad constante, si no... Sí, y aparte, a lo mejor 56 segundos serán 3.000 fotos. Claro, muy mal de trabajo, ¿eh? Sí, por eso eran tan cortos. Por eso al principio eran tan cortas, porque Llevaba mucho tiempo. Mira, y una curiosidad que tengo yo, a ver si sabéis alguna de vosotros. Y si una película se grababa en América, ya cuando fueron evolucionando y había voces y música. Luego para proyectarla aquí en otro país, por ejemplo en España, tenían que volver a grabarla. no, lo que hacían era, cogían esa película de Estados Unidos, la ponían, borraban las voces de la gente y ponían ellos, En el idioma, las traducían. Se Como ponían, los doblajes. se ponían unos cascos, lo escuchaban y ponían, empezando así a hablar seguido. Pero esa Claro. es por Mira, eso. es que había, cuando fueron evolucionando había tres bandas. Esta era la banda de las imágenes, otra como esta,
banda sonora y otra banda de los diálogos. Entonces, ¿qué hacían? No tenían que volver a repetir todas las grabaciones. Quitaban la banda del idioma, lo volvían a grabar como ellos muy bien explicaron y la volvían a poner, pero la banda sonora ya era la misma. Había 3 bandas, una al lado de la otra, iban progresivamente. Lo único que tenían que cambiar era la banda de los diálogos. Claro, Porque la música ya es la misma, la banda y, sonora valía. y obviamente Charles las Chaplin. No, Muy los de bien. Charles Chaplin no tienen sonido. ¿Qué tal? ¿Os gustó la exposición? Y aquí son 15 mejores de Charles Chaplin. No son enteros los cortos, sino... Nuria. solo te Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos, son imágenes y demás. Bueno, ya lo voy a cortar. Omar, ¿qué quieres preguntar? ¿Cuál es la película más popular en esa época? En esa época, todas. Porque en esa época Había tan pocas, ¿no? era una revolución todo. O sea, no es que hacen ahora que hacen 500 pelis en 500 cines, hacían pues igual hacían 3 o 4 al año. 3 cada 10 años, imagínate. o eso. Porque eso ha costado mucho trabajo. Porque Y imagínate, dinero. No es como ahora. No, porque esto se sacaba con fotos. No había ni efectos especiales ni nada. Ya, pero aún Tú así ahora te pones con una cámara de estas y empiezas a grabar un vídeo y luego lo editas y todo, pero ahí no se podía editar. Tú lo hacías y si quedaba bien, pues quedaba bien, no lo podías editar. eso sí, O si lo re- alguna te salía mal podías borrarla y volver a repetir. Pero o lo repetías otra vez desde el principio o lo dejabas así. No es borro esta parte y la vuelvo a poner otra vez bien. No. Lo tenías que Y repetir. también había pocas pelis al año porque como había que sacar mogollón de fotos, fotograma a fotograma, se tardaba mucho más en hacer las pelis, imagínate. Y además, porque tampoco vas a poner así 5 fotos que duren una milésima de segundo. Ponla 1933. 1933. Es esa. Esta fue... No es como ahora esta... La nueva que sacaron. Las nuevas versiones ya. Esta, no- Esto es King Kong, esta es la película, ya. sí, del año... A ver, esto no es Audio como las latino. nuevas que sacan así con efectos especiales y todo, no. Estas las hacían con maquetas, o sea, el King Kong y todo era un peluche, lo ponían en un fondo y lo iban moviendo como si fuera un títere. Y claro, Ya lo ves, movía un mira. poco y le sacaban una foto. Esto era todo muñecos. Avanza un poco, a ver cómo... Porque esta ya... No ves, mira, Esta ya era... es un muñeco. cómo evolucionó, ¿eh? Bueno, un poco de efectos especiales sí que tenía porque había que poner las personas actuando con el muñeco. No, pero eso era croma ya. También, bueno, pero eso ya es un poco de... Bueno, pero el croma es fácil. El croma... Fácil, ahora te parece. Esto en el 33 el croma ya se usaba más a menudo, pero en el 1895 no existían ni las cámaras estas para grabar. Esta fue la primera. A mí me gusta el del reloj. ¿Puedo ver el del reloj? Sí, no, yo lo busco yo otra. A ver, el reloj. El reloj de Charles Chaplin. El reloj. A ver si aparece por ahí. Ah, pues sí, sí queda, sí queda. Charles Chaplin. Pero ¿por qué me pone aquí 14 minutos? No sé, a ver si viene así por el reloj. Ahí, ya está. Este era del reloj arriba. Charlotte. ¿Cómo lo llamaban? Pantalla grande. Pantalla grande. Fijaos, ya que de aquellas Es que no veo. no había ni sonido ni... Hombre, esto no lo ve casi nadie, vale. Ya es ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está... Yo creo que está... No le funciona, ¿qué está haciendo?
Está viendo. Imagínate. Haciendo el boca a boca. No, está intentando... Ahora Está que le- haciendo de médico. El médico. Hola, venga. El vende relojes tiene uno defectuoso que sale. Como si fuera... Ay, Dios. ¿Qué es eso? LOL. LOL. Ay, 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 como si fuera una rueda. Ahí va. LOL. Se lo va a arreglar muy bien. Como una lata. Porque te da la gana. Ahí, si os fijáis, tampoco había movimiento de cámara mucho, porque si no, les sería más difícil y... No, esto ya era foto, Sí, no, ya, pero digo que no sacaban una foto luego un poco más arriba, porque eso quedaría más como... O esa más larga. Bueno, ahora... Si no visteis nunca una peli de Charles Chaplin, por favor, un día venid. Yo sí, el profe nos la enseñó. Os morís de risa. Mira, mi madre tiene una estantería, tiene un cajón todo lleno de charros del mecánico. DVDs. Bueno, chicos, pues muchas gracias. ¿Qué va a tocar ahora? Un aplauso. Muy interesante, chicos. Genial.